Un estafador es una persona que induce a una víctima a actuar de modo contrario a sus intereses, violando la ley, y el estafador también induce conducta que le beneficia de modo generalmente ilegal. Una estafa es un engaño. El perfil de un estafador es bien complejo y bien distinto, porque todo depende de lo que quiere estafar. O sea, si quiere estafar una población de personas bien mayores, pues lo haría de una manera. Si quiere estafar a adolescentes, a jóvenes, pues lo haría de otra manera. En el caso que nos ocupa, pues tiene que ser una persona muy conocedora del comportamiento humano, o que alguien lo haya entrenado para que pueda tener los comportamientos que se necesitan para que las personas que lo van a escuchar pues hagan lo que él desea. El estafador solamente busca tu dinero. Esta gente tiene un patrón, tiene una especie de guión. Si usted ve que esta persona se acerca y usted no la conoce, no está entre sus amigos, dentro del Facebook, cualquier otro medio de internet que tú utilices, no lo acepte, porque esa persona está entrando a tu intimidad, está entrando a tu soledad, está entrando a esos momentos que tú no tienes con quién compartir de frente, y al hacerlo por escrito, lamentablemente, le abriste la puerta a un estafador. Muchas veces los estafadores no son personas que están en condiciones apremiantes de vida, en situaciones límite. Es gente incluso que, como se ha beneficiado de esa conducta, tienen posiciones económicas holgadas y solventes. Por tanto, yo no limitaría la explicación de la estafa a la necesidad económica, que puede ser una razón de origen, pero no hay duda de que tiene que ver con carencias de un sentido ético, de formaciones educativas, la propagación de la conducta criminal en sociedades en las que hay impunidad y por lo tanto el Estado no es capaz de sancionarla. En definitiva, me parece que son algunas razones que nos ayudan a entender esta conducta. Yo escribí Me enamoré de un scammer, basado en la historia de una amiga mía que fue estafada por un caballero que aparentemente tenía 50 años, era viudo, tenía 2 hijos hermosos, era de Texas. Resulta que va a África a comprar petróleo, y cuando está allá le roban los documentos, pierde el pasaporte, y ella, en esa amistad que había iniciado con él, empieza a enviarle dinero. Luego resulta que viene la Navidad, uno se siente solo, él empezó a pedir un poquito más de cariño, ese cariño se convirtió en sexo, y resulta que llegó un momento que ella creó una necesidad del caballero a diferentes horas del día, a diferentes momentos de su vida, y resulta que pasaron los meses, había pasado ya muchas entradas de dinero, y en esas entradas de dinero descubren ella que él es un estafador. El proceso psicológico que se da del enamoramiento es a lo que menos le hemos dado importancia muchísimas veces, y sin embargo yo creo que es el más importante. Y es el más importante porque es bien fácil para cualquiera de nosotros, pero para cualquiera, es bien fácil enamorarse a lo adivino. Enamorarnos a lo adivino es que estamos enamoradas de algo que nosotros no vemos ni tocamos, pero que está en nuestra mente. Entonces es una excelente proyección, porque el amor puede ser una excelente proyección. O sea, algo que yo tengo en mí, que yo necesito, yo lo proyecto hacia afuera, le pongo nombre y apellido y digo que esa persona funciona de tal o cual manera como yo quiero que funcione. Cuando yo vi a mi amiga tan afectada y que tuvo que ir a un centro de salud para poder manejar su situación mucho mejor, yo me metí en las redes donde ella estaba y me hice amiga del mismo scammer. Hello. Ay, papi, ¿cómo tú estás? Ay, yo estaba esperando esta llamada todo el día. De esa forma, pues fui viendo cómo él pensaba, cómo él escribía, y muchos de los diálogos que me escribía a mí eran diálogos que ya le había escrito a ella. Me puse en un compromiso formal con él públicamente, a tal nivel que mis propios amigos me felicitaron. Y en ese momento descubrí que muchas otras personas habían sido escameadas
porque muchas mujeres me empezaron a escribir y decirme, mira, ten cuidado, me sacó tanto de dinero, ten cuidado, me pidió tanto de dinero. Y ahí me di cuenta que mi amiga no era la única víctima, que con el mismo Facebook, lamentablemente, ya él había cambiado a otras personas. Llega un momento que uno empieza a pensar qué se siente si realmente uno estuviera enamorado de una persona así. Y llegó un momento que ya no podía más, o sea, me estaba causando ansiedad cuando él me decía que me necesitaba, cuando me decía que no podía vivir sin mí, que necesitaba desesperadamente salir del país, que yo le mandara dinero para él estar conmigo. Como yo no lo pensaba hacer, pues yo me desconecté y entonces me empezó a perseguir, me llamaba 5 o 6 veces al día de diferentes teléfonos, me empezó a escribir por todas las redes habidas y por haber, me llamó hasta un programa de radio que yo tengo y entonces pues lo hablé con un amigo mío federal que en su tiempo libre me ayudó a bregar con la situación y realmente me di cuenta de que no era fácil meterse en ese mundo. Terminé la relación lo antes posible, más que nada, no solamente para escribir el libro, sino para advertirle a las personas que no acepten ese tipo de amistades. Sin duda, la conducta de un estafador es una conducta muy hábil, planificada. Es un gestor de fraude con mucha inteligencia emocional y con gran sentido del engaño. Pero hay una serie de medidas legales y algunas de sentido común que un ciudadano debe siempre tomar en consideración. Por ejemplo, la identificación de la persona, la identificación visual y la identificación registral, que incluye nombre, incluso datos de residencia, datos profesionales. Siempre existe la posibilidad de que la persona tenga todo un montaje fraudulento. En ese caso es muy difícil para alguien que está confiando en alguien que ha conocido con relativa poca cantidad de tiempo, pues es más complicado, ¿verdad? Por lo tanto, si la persona tiene una estructura montada de una identidad absolutamente falsa, podría incluso estar engañando al banco en donde tiene la cuenta en la que recibe el dinero. Pero esas entidades tienen una responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que esté considerando hacer un depósito por medio de una vía de empresa privada o bancaria, financiera de todo tipo, debe entonces pedirle a la entidad que le garantice la identidad de la persona receptora. Ese es un recurso importante al que podría apelar una persona que tenga dudas. Nosotros descubrimos en el camino durante la investigación que esto es un grupo de personas, no es solamente una persona. Son personas que ya tienen ese libreto, pero ellos lo van cambiando de acuerdo a lo que tú les contestas. Lo que quiere decir que tienen que ser personas sumamente inteligentes para poderlo hacer. Son personas que ya están preparadas para este tipo de lenguaje, donde ellos van ganando tu confianza. El estafador no solamente está en la pantalla, no es algo estático, no es un libro que estoy leyendo. Es que el estafador está hablándome y me está hablando en el idioma que yo misma le estoy enseñando que debe hablarme. Porque yo no estoy consciente de ese proceso, pero esa persona sí, esa persona está comprando algo, así que está muy pendiente de cómo hablo, de lo que digo, de mis necesidades, de mi manera de expresarlas, etc. Yo le estoy dando la información que necesita para que él me estafe. Así que la relación es bien fuerte, bien potente. Porque al yo no saber eso, pues creo que esa persona me está hablando en mi idioma porque por fin yo encontré el alma gemela que va a venir a estar conmigo toda la vida. Recuerden que una persona para obtener dinero por medio de una estafa apela a aspectos emocionales, de afecto, de cariño, trata de abrir la dimensión de la generosidad humana, plantea vías de posible beneficio empresarial, en fin, siempre el señuelo puede ser lo suficientemente atractivo para que una persona confíe. Así que en el proceso, aun cuando usted en
la etapa inicial haya confiado, si tiene alguna sospecha, lo más inteligente es detener tajantemente cualquier tipo de gestión de transferencia. Es bien difícil que un estafador estafe amorosamente a un adolescente o que estafe a un adulto joven, porque los adultos jóvenes están en la calle, pueden tener compañía. La persona adulta o más adulta ya estudió, ya está trabajando, ya pues tiene por lo menos una experiencia amorosa. Los hijos muchas veces ya se han ido de la casa, etcétera, y esa persona comienza a sentirse, en vez de como el adulto joven es más cerca de la sociedad, se empieza a sentir menos cerca, más aislada en su mundo, ¿no? Y se le hace mucho más difícil hacer grupo, encontrar gente a su nivel. Así que se hace cada vez más vulnerable a este tipo de estafa. Y ese estafador pues conoce eso. Él conoce que esa persona, ese perfil de persona es al que él va a estafar. El problema es que mientras la persona está románticamente envuelta con el estafador, ella no se da cuenta. Es más, recuerdo que yo tuve otra amiga que cayó en ese problema y le conté, mira, yo escribí un libro sobre eso, tengo una amiga que cayó, y si te enseño los libretos, posiblemente son libretos parecidos al tuyo. Y ella se enojó conmigo, en su estado emocional, donde ella entendía que ella estaba bien, ella no podía creer que la pudieran estar estafando. Ese es el problema, la falta de comunicación. Si te das cuenta, muchas personas no se atreven a llamar a los federales o no se atreven a llamar a alguien a decirle su problema, y el problema se oculta. Casi nunca esa persona está hablando con amigos o con amigas o con grupos sobre esa situación. Esta es una situación que se da mucho en soledad. Es privado, es mío y es íntimo. Así que ahora que me estafaron, ahora que esto está sucediendo y que me siento tan vulnerable, tan desnuda ante el mundo, ¿a quién se lo voy a decir? Cuando yo investigué para mi libro, una de las cosas que me sorprendió es que siempre había pensado que las mujeres eran las únicas víctimas. Y luego descubrí, inclusive hasta amigos míos, que al yo decir el libro que estaba escribiendo, me decían, mira, no me vayas a usar como ejemplo. Pero a mí me pasó, yo me escribía con una persona, tenía problemas de documentos, que si la familia la maltrataba, que si estaba trabajando en un burdel, que ella quería salir de esa vida, me dio lástima, me dio un poco de cariño y yo le envié dinero. O sea que descubrí en el camino de mi investigación que también hay hombres. Cuando terminamos la investigación descubrimos que puede ser un hombre utilizando el Facebook de una mujer, el que te está escribiendo, o viceversa. No necesariamente la persona que tú estás viendo en la imagen o es la persona o es del mismo sexo que tú estás viendo en el Facebook. Siempre en la economía las situaciones individuales interactúan con la macroeconomía, que es la economía agregada, la economía del Estado y de toda la sociedad. Por tanto, si la estafa repercute negativamente en los individuos, eso genera efectos contraproducentes a la macroeconomía. Por tanto, cualquier fuga que no tenga un retorno que tenga impacto social es negativa, y no hay duda de que la salida de dinero por vía de las estafas no tiene ningún retorno, y eso la diferencia de cualquier interacción que implique salida de dinero pero retorno. Por ejemplo, el dinero que en divisas podrían personas de distintas partes del mundo enviar a sus familias, en teoría podría implicar un retorno porque esas familias mantienen una actividad aquí en Puerto Rico. Eso diferencia, para que tengamos un ejemplo, de la salida por estafa, porque el estafador recibe el dinero y se desconecta. Así que el impacto es negativo. Los Estados Unidos tienen prueba de que han habido muchos millones de dólares que han salido de Estados Unidos para países como Croacia, como África, donde ese dinero no se devuelve. Entonces, si te pones a ver, esas son las personas que tienen el valor de decirlo, pero ¿qué sucede con las personas que no dicen nada, que no nos enteramos, ni sabemos cuánto dinero salió, ni sabemos cuántas personas están emocionalmente afectadas? Hay estimados. En Puerto Rico, en este momento,
podría estimarse una cantidad entre 25 y 30 millones anuales y en Estados Unidos más de 150 millones de dólares. ¿De dónde saco la información? Bueno, de los propios estudios de fraude de la banca y de empresas que transfieren dinero. Pero repito, es un campo en el que hay una asignatura pendiente, es estudiar con mayor rigor científico los datos del fraude y del dinero que sale de la economía por medio de él. El problema de la ley es que no hay ley, por eso es que ellos lo hacen. Ni se pueden extraditar gente de África a ser condenados en Estados Unidos por una estafa, y mucho menos por una estafa de un romance, ni de Croacia, ni de ninguno de esos países. No hay legislación, y al no haber legislación, y estos casos llegan, por ejemplo, a otras agencias fuera del FBI que se interesa porque usted es americano. Pero, por ejemplo, si eso sucede con África, pues interviene Interpol o todo tipo de agencias. Ese tipo de agencias ni tiene capacidad de tener muchas personas para poder seguir esos casos, ni tampoco les importa, porque realmente tenemos que ver que primero no hay ley, y segundo, que usted es el que toma la decisión de enviar ese dinero. A usted nadie le está poniendo una pistola para que usted envíe el dinero. Usted se envolvió emocionalmente con esa persona, usted cree la mentira de esa persona de que le han robado sus documentos, de que los van a matar, de que los van a violar, de que le van a robar sus hijos, de que se los robaron, y al usted caer en esa mentira, lamentablemente el gobierno no tiene por qué ayudarle a usted en eso. Western Union, que es la compañía que se utiliza para enviar estos dineros, ya tiene una línea de fraude. Ya cuando usted tenga dudas de que le están solicitando dinero, comuníquese con ellos, que ellos tienen una línea y le pueden decir los perfiles de las personas que ya ellos tienen. También el FBI tiene una línea de fraude que la pueden encontrar por internet, donde dice bien claro que son estafadores cibernéticos o romances cibernéticos. No se deje estafar. Si usted está sola, pues mire, vea televisión, lea una buena novela, lea un buen libro, pero no se haga amiga de alguien que no solamente va a estafar sus sentimientos, su dinero, sino inclusive puede atacar su autoestima. Hay muchas mujeres que han quedado muy dolidas, mujeres que me escriben desde que yo escribí ese libro, donde lamento escuchar sus historias, porque fíjese, el dinero se repone, pero la parte emocional no se repone.